Qué bendición. Estamos compartiendo hoy una palabra que tiene que ver con alegría, con entusiasmo, con gozo. Si usted viene a la iglesia y no tiene gozo, si no tiene motivación, pues de pronto estamos haciendo las cosas que no son. La motivación de venir a la casa de Dios tiene que ver con qué sigue haciendo el Señor cada miércoles, cada domingo, para que yo tenga herramientas y dotación para que yo pueda actuar el resto de la semana, en mi casa, en mi trabajo, en mi estudio. Y si usted se ha dado cuenta, pues venimos en una serie sobre guerra espiritual. Espero que usted la haya pescado, ¿cierto? El pastor viene todos los miércoles hablando sobre guerra espiritual. Y hoy seguimos con un tema de guerra espiritual. La guerra espiritual tiene que ver con gozo. La guerra espiritual no es una carga, porque al final la victoria es de Dios. Pero sí nosotros debemos ejercer la guerra espiritual. La guerra espiritual tiene que ver con entusiasmo. La guerra espiritual tiene que ver con motivación. La guerra espiritual no puede ser una carga para mi vida. Por eso, usted tiene que ir investigando qué está pasando, cuál es el diagnóstico de su vida, por qué no hace guerra espiritual, por qué no la ejerce, por qué no la ejecuta, por qué tiene pereza, por qué no intenta guerrear por su casa, por su vida. En mi caso, les voy a contar una historia. En mi caso, cuando el pastor empezó a hablar sobre qué lo controla a usted, cuál es ese control que ha ejercido el enemigo sobre su vida, cuáles han sido sus reacciones frente a eventos de su vida que lo han marcado, yo empecé a revisar y hay eventos en mi vida que me marcaron totalmente. Yo vivía en la bella población de Tocaima. Allá nací, hermosa, hermosa ciudad, la ciudad salud de Colombia. Eso lo digo solo yo. Pero allá vivía con mi abuela. Mi papá y mi mamá se casaron de 17 años. Ellos pasaron de la cuna a la cama. Y entonces pues usted puede estar pensando qué hace un hombre a los 18 años. ¿Con qué responsabilidad puede asumir una casa, un compromiso? Y eso sucedió. Me entregaron a mi abuela y mi abuela me consintió. Mi abuela me daba todo lo que yo quería. 5 años tenía yo y ella tenía un hotel y entonces yo allá funcionaba y era el dueño casi a los 5 años. Pero un día me dijeron que mi abuela se había muerto. Mi abuela murió. Y a los 6 años, creo yo, tuve el primer impacto con la muerte. Y eso marcó mi vida totalmente. Se me cayeron todas las uñas de mis manos. No sé por qué somaticé así. Los nervios vinieron sobre mí. Y vino algo sobre la muerte que yo no podía resistir. Si el Señor no hubiese trabajado conmigo en eso, pues imagínense, yo soy el encargado de los sepelios en la iglesia. ¿Cómo voy? Pero, yo empecé a tener unas situaciones en mi vida con respecto a la muerte que trajeron ansiedad. Empecé a sufrir de ataques de pánico. Esa parte de la muerte de mi abuela me marcó totalmente. Ahora, mi mamá también empezó a mandar unos mensajes equivocados, tal vez por su inmadurez y por su dolor. Y empezó a decir, nosotros no merecemos nada. Ella hablaba de centavitos, me acuerdo mucho, los centavitos. Y así empezó a ser marcada mi vida, como un hombre que le tenía un poco de pereza al resultado. Le tenía un poco de pereza a la consecución, le tenía un poco de pereza a ir al frente. Todo marcado por una situación anterior. Usted está revisando qué está pasando en su vida, por qué hay reacciones en su vida que lo llevan a tomar decisiones tan erradas, su explosividad, su ataque de pánico, sus ansiedades, ¿de dónde vienen? ¿Por qué están?
¿Por qué está surgiendo? Pues ante estas situaciones el resultado empezó para mí a ser una cosa que no manejaba mucho. Y el resultado, como usted, como iglesia, tiene que ser algo que usted debe tener en cuenta. El Señor te va a pedir resultados. El Señor te va a pedir fruto. El Señor va a querer que tú des un resultado porque estás recibiendo. Es el fruto que el Señor quiere recibir de ti. Pero en todo esto que estamos recibiendo, hay muchas situaciones en nuestra vida que nos quitan lo esencial de nuestra vida. En mi caso, yo notaba que en mi universidad, yo notaba que en mis trabajos, yo no tenía entusiasmo. Yo no tenía motivación. Yo veía que me daba cierta jartera e indiferencia si cumplía los presupuestos o no los cumplía. Era algo de indiferencia, porque el enemigo siempre va a querer, quitar de ti algo preciado de lo cual Dios te dotó, que es el entusiasmo. Si usted quiere colocarle un título a esta prédica, se llama Guerreando con entusiasmo. Uno se sube a los buses. Cuando yo me subí a los buses trabajando, a los Transmilenios, y si usted está fuera de la ciudad, en el internet, el metro, y uno ve una cantidad de gente sin esperanza, desproyectados, con pereza, bostezando. No hay esperanza, se ha quitado la motivación. Vivimos en un país que culturalmente es muy complejo porque hay mucha violencia, hay mucho machismo, y el enemigo ha utilizado esto para quitar de nosotros mucho entusiasmo. El pueblo de Dios no puede perder el entusiasmo. Ahora, ¿cómo guerreas tú frente a esto? Si tú eres un hombre que peca deliberadamente, ni se te ocurra guerrear, ni se te ocurra. Sería muy riesgoso y peligroso espiritualmente hablando. ¿Cómo guerreas tú? ¿Guerreas las batallas que el Señor te manda a guerrear? Porque otra de las estrategias del enemigo es ponerte a guerrear y a pelear cosas que tú no tienes por qué guerrear. Nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, guerrea las batallas de Jehová, las que Él direcciona. Si tú te pones a pelear cosas en tu propia fuerza y motivación, quizá puedas perder. Y ahí va a venir todo el incentivo, toda la desmotivación, y vas a entrar en, Dios no me responde, Dios no lo hace por mí, Dios no está interesado en mí. Nosotros tenemos que estar mirando si nuestra motivación está así, si queremos botar la toalla frente al entusiasmo. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar contigo hasta el final, pero el enemigo también. El diablo también está hasta el final. Él dice que está rodeando, que está merodeando, a ver en qué momento puede atacar. Entonces, el enemigo siempre va a atacar nuestra motivación. La motivación, la palabra que hoy quiero utilizar tanto, el entusiasmo, siempre va a ser atacado, porque él sabe que la salvación y los logros de tu vida se alcanzan con perseverancia. Y eso va a marcar tu vida en general, pero tu vida espiritual también. Si tú no tienes entusiasmo, no vas a perseverar. El entusiasmo no tiene que ver con que tú te estés riendo todo el día, que estés bailando todo el día. El entusiasmo con Dios tiene que ver que tú perseveras ante los planes de Dios. Tú perseveras porque eres un hombre, una familia de Dios. Eso es entusiasmo, perseverar para alcanzar los planes y propósitos de Dios.
ahí siempre va a haber un ataque del enemigo. Quitarte el entusiasmo, la capacidad de perseverancia, la capacidad del logro, la capacidad de alcanzar el objetivo. Ahí siempre vas a estar teniendo un ataque. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer llegar a la tibieza. Eso te va a hacer llevar a la indiferencia y a la mediocridad. De hecho, el Señor en Apocalipsis tuvo que decirle a la iglesia de la Odisea que tuvieran mucho cuidado con esto, con la falta de motivación y de entusiasmo. Y en Apocalipsis 3:15 al 17, el Señor lo advierte, como nos lo advierte siempre a nosotros. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisieras que fueras o lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Te vomitaré, dice otras versiones de la palabra. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Con ir a la iglesia está bien. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí, que del Señor, compres oro y un oro purificado por el fuego. El entusiasmo tiene que ver mucho con el fuego. Y ahí, dice la palabra, entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para que así puedas ver. En el 19 dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente, arrepiéntete de tu indiferencia. Es un problema de la iglesia. Muchas veces venimos, pero somos indiferentes ante lo que Dios quiere conseguir con nosotros, a través de su iglesia. Hablábamos que la falta de entusiasmo, el enemigo la quita porque nos mete en mediocridad y nos mete en falta de vitalidad. Nos mete inmediatamente quitándonos un arma de la cual fuimos dotados para guerrear. Vuelvo y digo, del entusiasmo. Realmente esa es la gran diferencia cuando alguien o los países están en desarrollo y el subdesarrollo. Hay entusiasmo, hay perseverancia, hay consecución de resultados. Ahí nosotros, la iglesia, tiene que marcar la pauta. Ahí tenemos que marcar la pauta. Esa tibieza va a marcar nuestra vida universitaria, esa tibieza va a marcar nuestra vida laboral, esa tibieza va a marcar nuestra familia, esa tibieza puede marcar nuestras propias motivaciones, nuestros sueños. Esa tibieza es la que a veces el Señor no sabe si somos de aquí o somos de allá. No se sabe nada. El vomitar. Yo me acuerdo cuando escuché este versículo hace muchos años, yo dije, el Señor, ¿qué le pasó? ¿Cómo que nos va a vomitar? ¿No que es bueno? El vomitar quiere decir que hay tanta mediocridad que nosotros nos podemos alejar de su propósito, de su plan, de lo que Él quiere entregarnos a cada uno de nosotros. El vomitar quiere estar lejos de Él. Y al Señor no se le bajan los brazos. A Dios no le bajamos los brazos. El pueblo de Dios no puede bajar los brazos. Pero bueno, definamos qué es el entusiasmo. Entonces, permítame darle unas definiciones. ¿Qué es el entusiasmo? El entusiasmo es el motivador dinámico que nos tiene trabajando con persistencia hacia la meta. ¿Tienes metas? Cabe esta pregunta hoy. ¿Tienes sueños? ¿Tienes objetivos? El entusiasmo es la fuerza que hace la diferencia entre el que es exitoso y el que fracasa.
Es el ingrediente que no podemos despreciar de la personalidad que ayudará a encontrar realización y plenitud. Y también hay otro. Es como la sal de la vida. Lo que Dios nos entregó. Porque nada pequeño. Ahora, lo pequeño, los proyectos, los objetivos, los alcances pequeños también son valorados en el pueblo de Dios. No podemos entrar en la mentira del diablo que si hay algo que no sea tan grandioso y rimbombante, ¿me aceptan esa palabra? No vale la pena entonces. No, lo pequeño para Dios también es importante. Entonces con el entusiasmo podemos alcanzar lo pequeño y lo grandioso. Catherine Ibargüen, nuestra medalla de plata ahorita, el salto triple. Impresionante cómo me gustó su manera de enfrentar la prueba. Entusiasmada, con una sonrisa en la boca, motivando a 80,000 personas a que la motivaran a saltar. Medalla de plata. Y al final la entrevistaron y le dijeron, ¿qué pasó? Y dijo, no, yo quería la de oro. Entusiasmo. Entusiasmo. Estamos saliendo de un letargo ahí. Michael Phelps, Bolt, gente que va por el logro. Así debe ser la iglesia. Ahora, el que es perseverante, el que es entusiasta, espera los tiempos de Dios. No es cuando a mí se me dé la gana, es cuando Dios coloca el momento. Colosenses 1:29 dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Pablo lo tenía claro, era ese gran poder de Cristo actuando en él, que lo hacían trabajar con empeño hacia un objetivo determinado. La salvación de muchos. Entre otras cosas, nosotros estamos aquí preparándonos para alcanzar el objetivo de alcanzar a muchos para Cristo. Esa es nuestra motivación de venir aquí a la casa de Dios. Pero muchos estamos todavía pensando que el entusiasmo es estar con una euforia impresionante, riéndonos todo el día. Y entonces, a veces no comprendemos que los estímulos que quiere el mundo colocar en cada uno de nosotros es un estímulo equivocado. Por eso hay tanta gente buscando entusiasmo en el alcohol, en la pornografía, en el sexo ilícito, en las drogas. Ese es un estimulante que Dios no ha colocado ni quiere en nosotros. Él nos dotó de entusiasmo. Isaías 5, 11, 13 habla sobre esos estímulos, esos estimulantes que no tienen por qué estar. Es un estímulo equivocado. Y dice, qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo hasta tener una fuerte borrachera. Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira, arpa, pandereta y flauta, pero nunca piensan en el Señor ni se dan cuenta de lo que Él hace. Estímulos equivocados, llegando a lugares que no corresponden. El señor Fritanga, 8 días bailando, gastando millones de dólares, buscando en estimulantes equivocados. Eso lo alejó de Dios. Eso lo tiene extraditado. Por lo tanto, mi pueblo irá al destierro, muy lejos, porque no me conoce. La gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre, y la gente normal morirá de sed. ¿Has estado buscando el entusiasmo en lugares equivocados? Tú tienes que anotar ahí en tu hoja, en tu vida, dónde los estás buscando.
Otro punto. Los logros se alcanzan con entusiasmo, pero también superando a veces grandes dificultades. Siempre que tú vayas a empezar una empresa, siempre que yo voy a empezar una empresa, tú tienes que estar muy claro por qué. Las empresas, llámese el matrimonio, una gran empresa. Una empresa cualquiera, como se llame, un nuevo trabajo, un trabajo. Si tú dices, voy a ver cómo me va, estás dando el primer paso para el fracaso. Eso carece de entusiasmo. Si yo me voy a casar y digo, voy a ver cómo me va con esta niña, con esta vieja, pues ante la primer dificultad se aborta el proyecto. Carece de entusiasmo. Y recuerde usted que el entusiasmo es igual a perseverancia, porque ahí se va a alcanzar el gran objetivo de Dios. Que estemos un día frente a Él con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestra familia, a pesar de grandes dificultades. Cualquiera que sea, noviazgo, el semillero, liderazgo, cualquier proyecto que usted empiece, usted no puede empezar diciendo, voy a ver cómo me va. Estarías dando el primer paso para que de pronto no obtuvieras eso. Yo, por ejemplo, voy a cumplir 25 años de casado. Tan joven. 25. Yo tengo que tener un gran proyecto que me sustente lo que vamos a hacer. Porque el entusiasmo alimenta la fe y la fe me genera una acción. ¿Por qué le hablo de los 25 años? Porque yo ya tengo un proyecto. Esta mañana estaba hablando con mi esposa y le decía, tengo un proyecto, tenemos un proyecto. Con entusiasmo lo digo. Pero inmediatamente eso alimentó mi fe, me imaginé con ella. ¿Dónde vamos a ir? No les vamos a contar. Eso me generó fe. Voy a orar, voy a pedir promesa de Dios a través de su palabra. Voy a guerrear. Pero también eso me genera una acción inmediata. Tengo que ahorrar. Y fuera de eso, trabajar. Imagínese usted. La palabra de Dios dice, en Hebreos 6, algo que me sustenta esto que dice, ese entusiasmo alimenta mi fe y la fe me coloca en una acción. Por eso yo tengo que hacer las cosas bien. Nuestro gran deseo es que se sigan amando, que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán así torpes ni indiferentes espiritualmente. El entusiasmo, la fe, la acción me genera que yo no me vuelva torpe ni indiferente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y a su perseverancia heredarán las promesas de Dios. Eso es lo que yo quiero. Eso es guerra. No nos hemos salido del tema de guerra. Guerra es cuando yo a través de la palabra encuentro las promesas y yo con la fe alcanzo la promesa que el Señor me ha entregado. Guerreo. Por eso el enemigo quiere que tú te desmotives, que tú no perseveres, porque así se asegurará un fracaso para ti, para tu casa, para tu vida personal. Hablábamos de que el entusiasmo tiene que ver mucho con el fuego. La llama la coloca el Señor. La llama la coloca siempre Él. Los proyectos son de Él, las promesas son de Él. Yo, 18 años duré esperando, o no esperando, yo ni me imaginaba para dónde iba Dios. No tenía ni idea. Sin embargo, había una llama, un fuego allá adentro en mi casa que me hacía perseverar. 18 años antes de que el Señor me llamara a trabajar en tiempo completo en la iglesia.
Sin embargo, esa llama siempre muchos la quisieron subir. Pero allá, ¿qué pasa? ¿Y es que allá qué le pagan? ¿Y eso para qué? ¿Y para qué espera? Siempre quisieron subir la llama, pero el Señor la tenía en bajo. Hay veces que el Señor tiene el arroz en bajo. Y así muchos quieren subirla, pero el arroz está en bajo. Ahora, cuando la suba, usted tiene que meterla toda, porque Él la va a subir. Él en cualquier momento la va a subir. Cuando pase esto, usted tenga en cuenta que el entusiasmo no es loquera. El entusiasmo no es no consultar. El entusiasmo no es estar haciendo cosas atropelladas. El entusiasmo no es estar haciendo cosas locas. El entusiasmo tiene que ver con consultar. Porque como toda fuerza de fuego puede destruir. Si usted se la está de entusiasta y vende la casa hoy, porque es un gran negociante, ¿y sus hijos dónde van a vivir? Eso no es ser entusiasta, eso puede destruir. Pero el entusiasmo, la llama controlada, puede crear, puede ser algo de mucha creatividad. Proverbios 21:5 habla de los planes. Los planes bien pensados, dice la palabra, y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. El loco. Proverbios 21:31. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Yo me preparo, yo tengo fuerza, yo pido a Dios, yo guerreo, pero la batalla y la victoria pertenecen a Él. Cuando usted tiene grandes proyectos, siempre tenga en cuenta que van a venir desmotivadores. Los desmotivadores pueden ser internos. Retomamos la prédica del pastor de hace 8 días. Y también hay desmotivadores externos. Los desmotivadores internos son aquellos que yo tenía. Fortalezas mentales. No puedo cambiar. No lo voy a hacer. Soy apático. Soy indiferente. ¿Por qué lo soy? ¿Por qué esta amargura? ¿Por qué esta desmotivación? ¿Por qué esta falta de amor y falta de compasión por los demás? ¿Por qué tanta fortaleza mental? Desmotivadores internos, los que yo tengo que trabajar, ante los cuales tengo que guerrear. Cinismo. Cinismo es que vengo aquí, vengo a Grupo Conexión y salgo y hago lo que se me da la gana. Cínico. Eso también es una fortaleza. Es un desmotivador interno. Y los desmotivadores externos. Puede ser la misma familia, lo que estábamos hablando ahorita. ¿Y a qué va? Y otra vez usted de negro, es que va para un entierro, un velorio, ¿qué? No, es que soy servidor de la iglesia. Estoy hablando de esos desmotivadores que no saben qué es lo que estamos haciendo aquí, la hermosura de trabajo que hacen la gente de servicio de esta iglesia. En el libro de Nehemías, un libro que si usted lo quiere leer, si no lo ha leído, un libro de liderazgo espectacular y de ejecución, habla sobre los desmotivadores externos ante nuestros proyectos. Nehemías 4:1-8 habla sobre esto, porque el Señor, direccionando un proyecto, había establecido a Nehemías que levantara los muros de Jerusalén porque estaba desprotegida y el pueblo de Israel estaba llegando de cautividad de Babilonia. 70 años duró. Y dice, cuando
Cuando usted escucha en la iglesia hablar del espíritu de Sanbalat, es un espíritu de desmotivación. Fuera espíritu de Sanbalat, que me desmotiva. Estoy explicando algo que puede suceder. Se enteró que estaban reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, se burló del pueblo de Dios, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Qué cree que están haciendo la iglesia? Debiluchos. Eso no son ustedes. ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? Así el Señor nos tomó, como piedras calcinadas. Tobías, un metiche que estaba ahí al lado, el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Usted va a ver, él va a la iglesia, pero apenas usted le presente una vieja, se va. Apenas usted lo invite a una fiesta y le dé un trago, el tipo se va. Apenas venga el primer problema, se va. Entonces Nehemías guerreó y oró y dijo: escúchanos, Dios. ¿Por qué se burlan de nosotros? Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, ojo con esto, había trabajado con entusiasmo. La construcción del templo, la construcción de la iglesia se hace de una manera entusiasta. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que estaban reparando la brecha en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Guerra ante el proyecto que tú estás levantando en tu casa, en la iglesia. Guerra. Hay desmotivación, desmotivadores, y tú vas a tener que pensar que los grandes proyectos, los proyectos van a ser probados. Los proyectos siempre serán probados, y es tu persistencia, es tu perseverancia la que los alcanzará. La decisión del entusiasmo, entonces, tengo que decirles que es suya y mía. Si usted también comprende en qué ritmo venimos, en qué fluir venimos. También el domingo el pastor estaba hablando sobre el libre albedrío. El entusiasmo como el amor. El entusiasmo como el buscar a Dios. Es una decisión suya. No se impone. El entusiasmo no se lo va a imponer ni su líder, pues él motivará. El entusiasmo no se lo vamos a colocar acá. El entusiasmo es su decisión. Ahora, el entusiasmo no quiere decir que usted, al morir un ser querido, esté saltando en una pata. El entusiasmo, vuelvo y reitero, es compromiso. El entusiasmo es estar pendiente. ¿Qué Dios quiere conmigo? ¿Qué Dios quiere para mi familia? Eso es lo que me genera fe. Eso es lo que me genera acción. Ahora, tus pensamientos tienen que estar listos, renovados continuamente. Esa es nuestra decisión.
Efesios 4:23 habla. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu nos renueve los pensamientos y nuestras actitudes. Es nuestra decisión. Espíritu de Dios. Eso es guerra. Renueva mis pensamientos. Esto que está alterando, esto que está confundiendo, esto que está estorbando, esto que no me deja avanzar, renueva mis pensamientos y mis actitudes. Hay una enfermedad nueva ahorita que se llama cicloesclerosis. Si hay algún médico, no existe. Simplemente es el endurecimiento. La arteriosclerosis es el endurecimiento de las venas. Aquí sería el endurecimiento de mis pensamientos y de mis actitudes. Yo tengo que estar renovando continuamente. Es guerra. Es guerra. Es guerra. ¿Por qué? Porque el Señor nos dotó. Cuando Él nos hizo nacer, los niños fueron dotados por Dios con una gran dosis de entusiasmo. Por eso ellos juegan, por eso jugamos, por eso creemos. Pero el enemigo siempre va a atacar en las primeras etapas de la vida nuestra para quitarnos el entusiasmo. Ahí careceremos de asombro, ahí careceremos de fe, ahí careceremos de confianza. Pero viene la estrategia. ¿Qué hacer? ¿Cómo obtener ese entusiasmo? Volvamos a lo que pasaba cuando me daban esos ataques de pánico. Claudia misma, yo la llamaba y decía, vamos a morir. Yo iba trabajando con mi maletín. Yo creo que el Señor me metió a las ventas para que yo alcanzara el logro, para que yo aprendiera. Usted tiene que estar pendiente que Dios a veces permite muchas cosas en su vida para que usted tenga dotación de guerra, para que renueve, para que persevere. Muchas veces no es el diablo, es Dios permitiendo en su vida algo para que usted tenga dotación. Cuando yo estaba casi muriendo allá en la calle, dice, ¿quién me recogerá aquí en la carrera 10ª? Yo sentía que me moría. Yo sentía que literalmente me iba a morir. Yo tenía pensamientos de muerte constantes por aquello que pasó como les relaté. Y el enemigo me reforzaba. Te vas a morir, tus hijas serán huérfanas. Claudia se va a casar con otro. Eso suena ahorita chistoso, pero era impresionante. Cuidado. La estrategia es la siguiente. Fue la que el Señor me enseñó. Fue la que Él quiere enseñar a su pueblo. Es la palabra proclamada. La palabra proclamada. Tus palabras eran muy lindas. Tus palabras eran de mucha floritura. ¿Sí saben qué es eso? Tus palabras serán o el Ave María que se te sale, o el Virgen Santísima. Pero eso no mueve el mundo espiritual. El mundo espiritual lo mueve la palabra de Dios. El mundo espiritual, las condiciones de vida, las condiciones de tu casa, las condiciones de tu propia vida, las condiciones de tu propio trabajo, las mueve la palabra de Dios. Cuando tú proclamas palabra de Dios. Isaías 55, 8, 13 habla sobre esto. Y habla de que los pensamientos nuestros a veces están muy lejos de los de Dios. A veces queremos guerrear, queremos hacer las cosas, pero los pensamientos de Dios están lejanos. Porque tú quieres obrar en tus propias fuerzas. Tú quieres obrar en tu propia experiencia. Tú quieres obrar como se te da la gana. Y dice en el 10, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Para eso viene la lluvia y la nieve, para regar la tierra.
hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Eso hace la lluvia y la nieve. Lo mismo, dice la palabra de Dios, sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Cuando yo envío palabra de Dios hacia mis hijas, el plan de Dios se cumplirá. Cuando yo envío palabra de Dios hacia mi esposo, el plan de Dios sobre él se cumplirá. Cuando yo envío palabra de Dios sobre mi empresa, el plan de Dios se cumplirá. Cuando yo envío palabra de Dios hacia mis proyectos, el plan de Dios se cumplirá en su tiempo. ¿Qué tienes en tu billetera? ¿Qué cuelgas en tus cuadros? ¿Qué hay en tu oficina, en tu escritorio? Hay palabra de Dios. Cuando yo trabajaba en ventas, cuando yo trabajaba en todas esas áreas de mercadeo y de atención al cliente, siempre había palabra de Dios en mis memorandos. Ahora es iPad, en mis memos. Siempre, y proclamaba la palabra de Dios. En mis épocas tan difíciles económicas de años, siempre en ventas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No me importaba que me cerraran otra vez la puerta en las narices del cliente. Era perseverancia, era entusiasmo, palabra de Dios proclamada. Tus propias palabras a veces no conseguirán el objetivo. Guerra. Guerra. Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros, la iglesia, no lo hacemos? Ahora, yo no puedo tener la palabra de Dios como una mara. Yo no puedo empezar a hacer las cosas como si esto fuera una mara. Yo voy al secreto, alcanzo promesas de Dios y proclamo. Proclamo. Jesús lo hizo. En Mateo 4, 1 y 11, usted lo ha leído muchas veces. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Él nos dio el ejemplo de cómo ganar la guerra, de cómo conseguir el objetivo. Llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. El mismo Espíritu lo llevó al desierto. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús les dijo, no, la palabra de Dios dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y en el 9, te daré todo esto, como siempre nos ofrece el enemigo. Te daré todo esto si te arrodillaras y me adoraras. Y le dijo, vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Y dice la palabra de Dios, entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a servir a Jesús. Solo la palabra de Dios hace que el mundo espiritual se mueva. Sometidos a Dios, resistiendo al diablo, Él huirá de nosotros. Solo por la palabra de Dios. Ahora, entonces, ¿habrá alguna esperanza para el desmotivado, para el indiferente, para el pesimista? ¿Podremos pasar a la instancia de entusiasmo? Pues claro que sí, pero te toca a ti, nos toca a nosotros, a su iglesia, a proclamar su palabra. Romanos 10, 8 y 13 no lo explica. El mensaje dice
está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Si tú proclamas y no crees, no surtirá efecto la palabra de Dios, porque no es una mara. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está el poder de la proclamación. Ahí me vuelvo congruente. Si yo creo, proclamo, pero mi corazón lo sabe, yo seré congruente. Mi actuar será congruente con mi pensar, con mi hablar, y seré salvo. El enemigo lo sabe bien. El enemigo sabe que quitándote ese entusiasmo, ¿perderíamos la salvación? La salvación, usted puede decir, eso no se pierde. Pero me alejaría tanto de los planes de Dios y del propósito que entraría como un tibio. Y el enemigo quisiera que tú fueras un tibio y el Señor nos vomitaría de su boca. Es la iglesia la que proclama la palabra de Dios. Es la iglesia la que guerrea con la palabra de Dios, porque ahí es donde cambia tu vida. Los ambientes espirituales cambian. El caos va a desaparecer en el tiempo de Dios. Nosotros duramos 18 años y seguimos guerreando. Vamos a seguir guerreando, pero con las promesas de Dios, con las promesas del Señor, porque así vamos a alcanzar las cosas. Pongámonos en pie. Señor, tu palabra es viva y poderosa. Tu palabra es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Ella penetra el alma y el espíritu. Ella penetra las articulaciones y las médulas de los huesos. Tu palabra deja al descubierto nuestros pensamientos, nuestros deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él, es a ti, Señor, a quien te rendimos cuentas. Señor, hoy decidimos creer. Hoy decidimos ser una iglesia de entusiasmo, porque así vamos a alcanzar las promesas. No solamente las individuales, sino las de nuestra iglesia. Hay promesas sobre este lugar que se cumplirán por nuestro entusiasmo, porque en ti creemos. Queremos ser perseverantes, Señor, ante la promesa. Queremos, Señor, ser una iglesia de entusiasmo, Señor. Por eso hoy te queremos cantar alegres, porque la palabra del Señor también dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Ante cualquier circunstancia, el gozo del Señor es nuestra fuerza.